Módulo 16. Introducción a la seguridad en las bases de datos. Vamos a dedicar este último módulo a hacer una introducción breve a los conceptos más esenciales que debéis tener presentes a la hora de valorar todo lo referente a los permisos necesarios para poder acceder a la información que hay en una base de datos. Tened presente que muchas de las bases de datos con las que vais a trabajar tienen establecida toda una normativa de permisos y autorizaciones y deberéis cumplir con esa normativa para poder acceder a la información a la que se os ha dado permiso. De la misma forma, no podréis acceder a aquella información para la cual no se os ha otorgado permiso de acceso. Para ello lo que haremos primero es posicionar este concepto esencial de seguridad, definir un poco qué son los usuarios y los grupos de usuarios. Hablaremos también de los tipos de permisos que hay en una base de datos. Nos centraremos en los permisos que se pueden otorgar desde el punto de vista de acceso a una tabla. Y por último haremos un ejemplo breve de cómo son las instrucciones DCL. Estas instrucciones son las que se utilizan para otorgar o no otorgar estos permisos. DCL quiere decir Data Control Language. Bien, empecemos hablando de la seguridad en el acceso a base de datos. Hasta ahora hemos estado aprendiendo cómo enviar instrucciones SQL a un servidor, pero para ello siempre necesitamos tener una conexión establecida contra este servidor. Esta conexión se establece pues desde una aplicación, desde un formulario, desde por ejemplo la herramienta que yo he utilizado para enviar instrucciones select, desde donde sea. Pero cuando vamos a enviar instrucciones a una base de datos, previamente debemos establecer una conexión con esta base de datos. En el momento que establecemos la conexión, siempre ocurrirá una autentificación. Este proceso es el proceso mediante el cual se identifica la identidad del usuario que se quiere conectar en la base de datos, se verifica respecto a los usuarios definidos en la base de datos y en caso de que se aporten las credenciales correctas, básicamente nombre y una contraseña, se identifica a este usuario en la base de datos y se le permite el acceso. La forma de autentificar al usuario puede variar mucho según el tipo de base de datos. También las estructuras de usuarios y de grupos de usuarios que se pueden crear dentro de las bases de datos también pueden variar mucho desde el punto de vista de la base de datos que estéis utilizando. Por ejemplo, no es lo mismo los criterios de seguridad en Microsoft SQL Server, por ejemplo, que en Oracle o, por ejemplo, que en Access. Pero quedaros con este concepto. Cuando os conectáis a la base de datos, os autentificáis aportando un usuario y un password y a partir de ahora eso os otorga una identidad en base a la cual se analizará qué podéis o qué no podéis hacer dentro de la base de datos. Pero para poder trabajar con esa identidad, para saber qué usuario sois, previamente ha tenido que ocurrir la autentificación, que es lo que tiene lugar cuando os conectáis a la base de datos. Una vez identificados y conectados a la base de datos, podréis acceder a su contenido en función de los permisos de los cuales dispongáis como usuario. También es probable que podáis acceder a cierto contenido gracias a que pertenecéis a un grupo al cual se le ha otorgado unos permisos concretos. Pasemos a hablar de los permisos. De entrada hay un concepto que es importante tener presente. Suele existir en las bases de datos la idea del propietario del objeto, es decir, el usuario que crea el objeto y por lo tanto es propietario del objeto. El usuario que crea una tabla es propietario de esa tabla. ¿Por qué explico esto? Bien, porque por el hecho de ser propietario tienes permisos totales respecto al objeto que has creado. Es decir, podríamos hablar de unos permisos inherentes que son aquellos que tiene el propietario del objeto respecto al objeto que ha creado. Es decir, que después de crear un objeto no os tenéis que dar permisos para utilizarlo porque al ser vuestro tenéis permisos inherentes. Respecto a los permisos que se otorgan, podríamos definir dos tipos: los permisos de sistema y los permisos de objeto. Los permisos de sistema son aquellos que permiten a un usuario realizar acciones en la base de datos desde el punto de vista de la creación de objetos. Me explico. Un usuario cualquiera en principio no puede crear tablas, a no ser que alguien autorizado le dé permiso para crear tablas. Esto se denomina un permiso de sistema, es decir, es un permiso que autoriza a un usuario a realizar acciones con los objetos de la base de datos.
Por otro lado tenemos los permisos de objeto, que son los más comunes y los que se otorgan a la mayoría de usuarios. Esta mayoría de usuarios es aquella que básicamente su objetivo es acceder a la información y no crear ni modificar objetos. Los permisos de objeto son aquellos que permiten a un usuario, por ejemplo, hacer una consulta en una tabla, o por ejemplo, utilizar una vista, o por ejemplo, ejecutar un procedimiento almacenado. Los permisos de objeto debe otorgarlos siempre el propietario del objeto. Esto puede variar según la base de datos con la que estéis trabajando, pero es una idea bastante genérica que suele ser el propietario de un objeto el que otorga permisos a otros usuarios para interactuar con su objeto. Los tipos de permisos que existen son muy variados en función del tipo de objeto al cual estemos otorgando permiso. Centrémonos en lo más común, que es en una tabla. Entre otros, en una tabla podemos otorgar permiso a usuarios para seleccionar registros, es decir, ejecutar instrucciones select, insertar registros, modificar registros o eliminar registros. Por lo tanto, el propietario de una tabla puede otorgar a otro usuario la capacidad para seleccionar y modificar registros, pero no le permitiría insertar y eliminar registros en esa tabla. Estos son los permisos más frecuentes que se suelen otorgar para que los usuarios puedan interactuar con los datos que hay en las tablas. Bien, ¿y cómo se otorgan estos permisos? Estos permisos se pueden otorgar mediante herramientas gráficas, como cuando hablábamos de la creación de tablas, pero también se pueden otorgar mediante instrucciones. Las instrucciones DCL, Data Control Language, tienen como objetivo poder otorgar, dejar de otorgar o denegar permisos a usuarios. Las tres instrucciones son la instrucción grant, que es la que otorga un permiso, es decir, con la instrucción grant yo puedo hacer que un usuario pueda hacer una instrucción select en una tabla de la cual yo soy propietario y que por lo tanto en principio ese usuario no tenía permiso para consultarla. Con la instrucción revoke, atención a esto, se deja de otorgar el permiso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se está otorgando el permiso directamente, pero puede ser que este usuario pertenezca a un grupo y a ese grupo sí que se le haya otorgado el permiso grant. Por lo tanto, ese usuario, por pertenecer a ese grupo, podrá hacer consultas. Es decir, revocar es dejar de otorgar directamente, pero no denegar. En cambio, la instrucción deny es la que deniega el permiso al usuario. Es decir, bajo ningún concepto, ni por el hecho de pertenecer a un grupo, ni por nada, este usuario podrá, por ejemplo, consultar una tabla porque se le ha denegado explícitamente el permiso para hacerlo. Otra vez, como siempre, cuando hablamos de sintaxis, tened presente que esto va a variar según la base de datos con la que estáis trabajando. Como ejemplo, un botón. Tened presente que en Oracle la instrucción deny no existe. Solo se concibe otorgar permisos o revocarlos, pero no se pueden denegar. En cambio, en Microsoft de SQL Server sí que se puede hacer. Tratemos de ilustrar esto a través de un ejemplo. Como siempre os he dicho, va a depender mucho de la base de datos con la que estéis trabajando, la sintaxis y las formas mediante las cuales se gestionan los permisos. De momento, mirad esto como ejemplo. Estoy conectado, como ya sabéis, a un servidor SQL de Microsoft y tengo dos conexiones. Esta conexión es la del propietario de las tablas, es decir, el usuario que creó las tablas y por lo tanto tiene permisos inherentes respecto a ellas. Por otro lado, tengo la conexión de otro usuario que, si bien ya está autorizado para conectarse a la base de datos, no tiene permisos para acceder a ninguna tabla. Fijaros que si el propietario hace una consulta en su tabla, evidentemente obtiene respuesta. Ahora bien, si este usuario realiza una consulta en la tabla, recibirá un error diciendo que tiene el permiso select denegado para el objeto clientes. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? El propietario de la tabla va a utilizar la instrucción grant para otorgar permiso. Esta instrucción funciona de la siguiente forma. Grant select on clientes, es decir, otorgo permiso para hacer select en la tabla clientes a el usuario que se llama mi usuario. Mi usuario es el nombre del usuario que hay en esta conexión. Bien, ejecuto esta instrucción y me dice que el permiso ya ha sido otorgado.
Vamos a comprobarlo. Ahora este usuario intenta hacer la consulta que anteriormente le devolvió un error y ahora ha sido autorizado y por lo tanto puede hacer esta consulta. ¿Podría insertar registros? No, porque no se le ha otorgado el permiso de insert, solo el permiso de select. ¿Podría eliminar o modificar? Tampoco, hasta que no se le otorgue explícitamente. Por ejemplo, puedo otorgar el permiso update a este usuario y a partir de ahora podrá modificar el contenido de la tabla. Por otro lado, si utilizo la instrucción revoke, tiene la siguiente sintaxis. Revoke el permiso, pues select on clientes, pero en este caso hay que decir from en vez de to, my usuario. Es una cuestión de sintaxis de inglés. Si ejecuto esta instrucción, le he revocado el permiso para realizar consultas. Si ahora este usuario repite la consulta, ya deja de tener permiso porque se lo he revocado. El mismo efecto hubiera obtenido si hubiera utilizado la instrucción deny, que tiene la misma sintaxis que la instrucción revoque. Pues bien, a grandes rasgos estos son los conceptos esenciales que os quería presentar desde el punto de vista de la seguridad. Como siempre os he dicho, remitiros al administrador de vuestra base de datos para que os dé más información sobre qué permisos disponéis y qué podéis hacer en la base de datos. Pues bien, hasta aquí el módulo 16, último módulo de este curso, que ha tenido como objetivo presentaros lo más esencial del lenguaje SQL y otorgaros los conocimientos básicos para que con una conexión a una base de datos seáis capaces de acceder a esa información, modificarla, si es necesario crear objetos y por lo tanto poder interactuar con el contenido de esta base de datos, que en definitiva es de lo que se trata. Pues bien, por mi parte ha sido un placer, espero que este curso haya sido ilustrativo para todos vosotros y nos vemos en próximos cursos.